Este miércoles, que por ser el primer miércoles del mes, vamos a compartir algunas ideas y esta vez he elegido apoyarme en un principio como una introducción en un párrafo del libro sobre el nuevo milenio. De esto ya hace un tiempito, donde Su Santidad el Dalai Lama habla sobre uno de los aspectos de la compasión. Esta vez he elegido hablar genéricamente sobre la compasión. En general, hasta ahora hemos ido tratando los contenidos de la sadhana, de la aproximación al logro, de la práctica de Chenrezig. Hemos estado viendo toda su estructura y hemos estado explorando el enorme potencial que tiene la práctica. Ahora esta vez, en este encuentro, pues he elegido compartir algunas ideas y iré encontrando en esas ideas puntos de aproximación con la práctica, con la sadhana de Chenrezig. Voy a leer literalmente lo que Su Santidad el Dalai Lama en su libro El arte de vivir en el nuevo milenio. Esto fue 1998, 1999, muy cerquita obviamente del cambio de milenio, el año 2000. Y en aquel momento decía, creo que el desarrollo de la compasión, de la que depende la felicidad, exige un enfoque divisible en dos facetas. Por un lado, es preciso que contengamos todos aquellos factores que inhiben la compasión y por otro, debemos cultivar todos aquellos otros aspectos que favorecen la compasión. Tal como hemos visto, continúo leyendo literalmente, conducen a la compasión el amor, la tolerancia, el perdón, la humildad, etc. Lo que inhibe a la compasión es esa carencia de una contención interior que ya hemos identificado como fuente de toda conducta contraria a la ética. Mediante la transformación de nuestros hábitos y disposiciones descubrimos que es posible empezar a perfeccionar nuestro estado de ánimo global, que es el origen del cual brotan todos nuestros actos. Por lo tanto, lo primero, ya que las cualidades espirituales que conducen a la compasión entrañan un comportamiento ético positivo, será cultivar un hábito de disciplina interior. Hasta aquí la brevísima cita de Su Santidad el Dalai Lama. Pero vamos a explorarla un poco porque no podía ser de otra manera, tiene un contenido muy rico. Es posible que a ustedes descubran otros. Yo he encontrado estas referencias. Por ejemplo, cuando dice, creo que el desarrollo de la compasión, de la que depende la felicidad, este es un punto verdaderamente relevante. Sobre todo en una sociedad en la que poco a poco se va haciendo más comprensible o más conocido, que es el término compasión para el budismo. De hecho, también esto han colaborado mucho las ciencias contemporáneas y todos los recorridos que ha impulsado también Su Santidad el Dalai Lama con científicos de distintas disciplinas en el Instituto Mandan Life desde hace más de 25 años. Y de allí han surgido extraordinarios recorridos en el que se ha tomado de la rica experiencia contemplativa y de la enorme experiencia que anidan todas las enseñanzas del Dharma, que es lo que se puede compartir de forma extensa. Y el tema de la compasión obviamente es uno de esos temas. Así que la compasión ya se ha ido pues definiendo un poco más conforme como el budismo lo entiende, ya se va despojando de esa identificación casi inmediata con la pena, la lástima, la conmiseración. Y ahora, pues aquí Su Santidad el Dalai Lama habla también de que la compasión, que la felicidad depende de la compasión. Así que la compasión tiene muchos matices y nuestro acercamiento a la compasión y un compromiso activo en la compasión, pues implica
que estaremos aportando felicidad a nosotros mismos y felicidad a los demás. El hecho de una actitud compasiva, de acuerdo a nuestras posibilidades, al contexto, al criterio, al sentido común, pues como dicen las enseñanzas, traen este doble beneficio. Aunque no se ha buscado la felicidad o el sentido de bienestar, de integridad, de dignidad, que es el agente activo, uno de los dos agentes activos, aquel que se mueve con compasión hacia el otro, pues uno de sus resultados no buscados, pero sí uno de sus resultados indirectos, es el bienestar que experimentamos cuando mantenemos una actitud compasiva o cuando estamos de manera activa implicándonos en la compasión en sus distintos matices con los demás. Y también este lado tan amable de la compasión, que ya no solo vamos a enfocarla hacia las grandes dificultades, hacia los grandes dolores, hacia los grandes dramas, sino también entender cómo una actitud compasiva puede contribuir a la felicidad de nuestro entorno. Otro de los puntos que encuentro aquí dice, es preciso que contengamos aquellos factores que inhiben la compasión. Y en esto, la tradición del Sutrayana, si nos referimos a los 3 giros de la rueda del Dharma o a las 3 maneras en que se ordenan, se nuclean las enseñanzas, en el Sutrayana, pues uno de los primeros o casi fundamentalmente, a riesgo de que una definición tan extrema limite la riqueza del Sutrayana, pues esto es a lo que nos invita. O al menos podríamos entender lo que es a lo que nos invita el Sutrayana y el budismo en su totalidad a contenernos si no tenemos otra posibilidad por el momento de gestionar nuestros estados emocionales que pueden originar diferencias, dolor o violencia. Así que es necesario que contengamos todos aquellos factores que inhiben la compasión. De hecho, cuando en las enseñanzas ya del Mahayana y en un camino progresivo a las enseñanzas del Vajrayana se habla de 3 modalidades de gestionar las kleshas, las emociones conflictivas. Uno de esos modos, el primero es el de la contención. Luego vendrá el de la transformación y luego vendrá el de la trascendencia. Entonces, cada uno de nosotros en su momento, en su manera de poder gestionar las emociones, de poder entenderse a sí mismo y de ver cuáles son los recursos que tiene cuando el reclamo emocional es tan vertiginoso, pues con sentido común y conociéndonos iremos optando por contenernos, por transformar esa energía conflictiva en una energía que pueda desarrollar lo contrario, la ira en paciencia, los celos en regocijo por el bien de los demás, etc. La impaciencia en paciencia. Así que aquí tenemos esto, cómo cultivar aquellos que conducen a ella. Y perdón, hay otro punto que quiero también señalar. En estas pocas líneas cuando dice, es preciso que contengamos todos aquellos factores que inhiben la compasión, cuando en todas las prácticas, de manera más extensa o más breve, encontramos las 7 ramas, hay allí, en la plegaria de 7 ramas, hay allí una extraordinaria herramienta también para ir abandonando la arrogancia, para ir abandonando la arrogancia, suelo decir, no solo en el sentido de la vanidad o en términos muy, muy comunes de un pavoneo de algunas de nuestras cualidades que creemos que nos pertenecen exclusivamente a nosotros, sino también la vanidad o el orgullo de creernos que somos las medidas de las cosas. Esa obstinación con nuestras conceptualizaciones, con nuestras maneras de entender al mundo. Es preciso que contengamos todos aquellos factores que inhiben la compasión. Muchos estarán recordando los 10 elementos que se analizan, los 10 actos conflictivos, para luego trabajar en esta otra línea que acompaña a la primera, que, como dice el Dalai Lama, además de contener aquellos factores que inhiben la compasión, debemos cultivar aquellos que conducen a ella. Entonces, en la práctica de Chenrezig encontraremos las 6 paramitas, estaremos en la plegaria también en la que se va mencionando que todos los seres puedan liberarse de los estados desafortunados de existencia, que en un acercamiento tal vez más compartido por muchos,
casi por todos, podemos comprenderlos como anclajes psicológicos y emocionales a un mundo de sufrimiento en particular, como la ira, el orgullo, la envidia, los celos, pues es un estado desafortunado de cómo experimentar nuestra vida. Así que, por un lado, encontramos la manera de contener los factores que inhiben la compasión y, por el otro lado, desarrollar aquellos que conducen a ella. ¿Y qué mejor que la práctica de Chenrezig? Este es uno de los elementos extraordinarios, por eso lo que llamamos sadhana es, en su acepción más cercana a su intención, es la aproximación al logro. Nos vamos aproximando con la inercia de la práctica constante, la comprensión de toda la complejidad, de la rica complejidad como método hábil que tiene el Vajrayana, sabiendo la simbología, sabiendo los distintos contenidos que tienen cada una de las distintas secciones de la práctica y cuál es la intención. Así que es, como tantas veces se ha dicho, como una suerte de gimnasio en el que estamos entrenándonos para la compasión. De hecho, las ciencias contemporáneas también admiten que una de las maneras de desarrollar la compasión, una es la emocional, aquella que todos nos hemos sentido sensibles cuando somos testigos de alguna dificultad y vamos hacia esa dificultad intentando aportar algo, pero el desarrollo cognitivo, que es también lo que miles de años atrás, siglos atrás, sin saber siquiera la palabra desarrollo cognitivo, los grandes maestros iluminados nos dejaron este extraordinario legado. El hecho de estar visualizando, el hecho de estar recitando, el hecho de estar conscientes que estamos relacionándonos con las distintas facetas que tiene esta joya extraordinaria de la compasión, es una manera también en la que vamos asentando nuevos patrones de comportamiento, neurocognitivamente vamos fortaleciendo nuevos patrones neuronales y por lo tanto vamos también quitándole fuerzas a patrones neuronales en signo contrario. Vuelvo a lo que dice Sundari el Dalai Lama, lo que inhibe la compasión es esa carencia de contención interior que ya hemos identificado como fuente de toda conducta contraria a la ética. Y aquí, pues, es el punto en el que también, así como hemos explorado la relación entre la felicidad y la compasión, me gusta relacionarlo y compartir con ustedes lo que yo al menos encuentro la relación entre la ética y la compasión. Y esto requiere de una suerte de disciplina interior. Y el término disciplina en general nos incomoda bastante. Pero vamos a decir en principio que no es la disciplina interior. No es algo impuesto, no es un autoritarismo despótico que solo pretende encontrar culpables y poner en marcha ese viejo axioma de que si hay algo que pueda usar en mi contra, pues lo haré. No se trata de eso, no se trata de un budismo punitivo, como suelo señalar, que está buscando por allí y por allí culpables para infligir un castigo. Pero sin duda que la disciplina interior tiene varios aspectos. Y uno de ellos, para mí uno de los fundamentales, es una mirada honesta hacia nosotros mismos. Una mirada honesta hacia nuestra propia confusión y hacia nuestro propio dolor, porque tal vez allí en nuestra propia confusión y en nuestro propio dolor se encuentra la semilla de alguna actitud agresiva, aunque más no sea, no en términos físicamente violentos, pero sí de formas violentas emocionales. Así que esto implica reconocer nuestras aristas más difíciles. Esto es un ejercicio realmente muy honesto en nuestra quietud, en nuestro silencio, encontrar cuáles son nuestras aristas más difíciles. Encontraremos que algunas nos acorralan, que nos interpelan, que nos lastiman. Y estas aristas difíciles, requieren nuestra atención. Requieren nuestra atención para no ser perpetuadas, no perpetuarlas en hábitos nocivos y abrirles el corazón. Ayer también compartía esta idea que cuando el corazón se abre a la conflictividad, la mente afligida, confusa, pues descansa en esa apertura amable, tierna y cálida. Así que abrir el corazón es la invitación y esta relación entre el comportamiento ético, la felicidad, la compasión, aún en esos momentos en que tal vez lo que habitualmente nos saldría es
cerrar nuestro corazón, abroquelarnos, cerrarnos a nosotros mismos. Sin duda que todos nos vemos afectados por procesos de cambio. A veces por la soledad, la insatisfacción, la culpa, la nostalgia, el sufrimiento o la muerte. En nuestras vidas no hay un sitio que nos resguarde de estas inclemencias. Entonces, la intención también de la compasión llevada hacia uno es invitarnos a que afrontemos lo que se esconde en nuestros cuerpos, lo que se esconde en nuestros corazones, porque si no lo hacemos con nosotros, nos sentiremos atrapados en una sensación fragmentada, incompleta, de falsedad o de hipocresía. Así que la invitación es, llevados también por la compasión, adentrarnos en nuestros propios y profundos y dolorosos paisajes. Y uno de los impulsos que más nos llevarán a esos territorios es satisfacer nuestra idea de totalidad, de integridad. Porque mientras nos sigamos poniendo trabas a nosotros mismos y nos quedemos con una versión de lo que somos nosotros y no con lo que auténticamente somos, con la totalidad de lo que somos, mientras nos sigamos imponiendo trabas y cerrojos a nosotros mismos, también se las estaremos imponiendo a los demás. Platón decía: sé amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla. Según la vía budista y otras tradiciones espirituales, contribuir a la realización del bien del otro no es solamente la más deseable de las actividades, sino también la mejor manera de realizar indirectamente nuestro propio bien. El Dalai Lama, Santiago Dalai Lama, en este pequeño párrafo que leí al comienzo, hablaba de Kyunlong. Estos días que hemos estado recibiendo también enseñanzas de Khandro Rinpoche, pues en el texto de Lobchen Ramjampa estábamos explorando las 3 modalidades de cómo ir desarrollando esta suerte de, no solo de motivación, sino esta suerte, esto lo digo yo, de atmósfera interior que nos acerca a la práctica. ¿Cuál es el auténtico pulso que nos lleva a la práctica? ¿Cuál es el auténtico sentir que nos lleva a la práctica? Si solo lo vamos a hacer por nosotros, si porque nos sentimos obligados, o también, todas pueden ser razones entendibles, pero tal vez apelar a la mayor de las razones, de que estamos en esta búsqueda de la felicidad, cuando solo la limitamos a nosotros mismos, es bastante posible que antes o después comprobemos que está dirigida hacia el fracaso. Mientras que nuestras maneras de estar en el mundo que contribuyan a la realización del bienestar de los demás constituye sin duda uno de los grandes factores, tanto en lo individual, en lo colectivo, en lo personal, como en lo familiar y en lo social, contribuir al bien de los demás. Ahora, es posible que algunas voces se levanten contra este razonamiento. ¿Cuál es este razonamiento que algunas voces censuran? Es que los seres humanos tenemos este punto de bondad interior. Las ciencias contemporáneas, a las que habitualmente suelo también mencionar, vuelven, y no es que el budismo necesite ser homologado, pero en nuestro contexto materialista y cientificista, pues estos aportes también son elementos para ser tenidos en cuenta. Que la compasión es un elemento constitutivo de los mamíferos y que eso es lo que ha permitido el desarrollo evolutivo, y que la compasión en nosotros, los seres humanos, puede adquirir sus mayores dimensiones por estas capacidades que tenemos, lo que a veces solemos examinar en la preciosa existencia humana, la capacidad de observarnos, autorregularnos, dirigirnos. Entonces, algunas de las voces dirán que el ser humano todo lo que hace lo hace por conveniencia propia, que en realidad es egoísta. Os sugiero la lectura del libro En defensa del altruismo de Matías Ricard. Pero al mismo tiempo también se escuchan muchas otras voces que plantean interrogantes y cuestionamientos en cómo puedo conciliar mis necesidades y esperanzas con las de los demás. Y esto ya no es un pulso bañado por el egoísmo, sino un pulso también un interrogante de sensatez. ¿Cómo puedo conciliar mis necesidades con las necesidades de los demás?
nos solemos mover en un tablero relacional, somos seres relacionales. Vamos a poner esta imagen de que nos movemos en un tablero relacional en distintas direcciones y siempre hay una suerte de tensión fluctuante entre las necesidades vitales, los condicionamientos emocionales y este pulso íntimo de esta bondad esencial. Reconocer esta tensión, y me refiero en uno mismo, es un primer paso hacia el equilibrio y la coexistencia entre este pulso del sí del corazón benevolente, que no debe imponerse al no de las consideraciones personales, del sentido común, pero encontrar este equilibrio para que ese no de estas consideraciones personales, de las circunstancias, etc., no limite la sensibilidad del corazón. El crecimiento y la evolución personal están, vamos a poner otra imagen, en una frontera. Y como en toda frontera, allí se entrecruzan tensiones y hostilidades. En nuestra vida, con los demás, siempre hay una frontera. Hay tensiones, a veces hay hostilidades, muchas veces solapadas, expresadas con cierta contención o educación, pero allí está la hostilidad presente. Este entrecruce de tensiones y hostilidades, cuando son conducidas a través de la negociación y de la cooperación, convierten esas parcialidades, esos territorios personales, que suelen ser conflictivos los territorios personales porque nos sentimos invadidos o los demás sienten que invadimos su territorio personal. Si hay este pulso compasivo hacia la negociación, hacia la cooperación, podremos convertir ese conflicto en una unidad mayor. Y el proceso evolutivo básico seguido por todas las formas de vida de nuestro planeta, en gran parte han llevado esta idea, o se han visto regidos por este pulso de tensión, conflicto, negociación, superación. Y ya redondeando, antes de comenzar a hacer la práctica más abreviada, la ética como base del cuidado mutuo. Aquí llego también a este punto que quería compartir. Hablábamos que la disciplina a veces genera cierto estado de incomodidad porque parece que estuvieran coartando nuestras libertades y que alguien nos va a imponer arbitrariamente sus pretensiones. Y con la ética a veces suele también surgir al menos cierto cosquilleo por la espalda. Porque se da por hecho que se está hablando de una suerte de imposición de normas jurídicas, políticas o morales. Pero vamos a entender la ética como un espacio de cuidado mutuo. Hacia allí apunto. Un espacio de cuidado mutuo donde comprobaremos que no se trata de cumplir con obligaciones impuestas, sino de estar atentos al impacto de nuestra manera de estar en el mundo en relación con el sufrimiento o el bienestar. Un sufrimiento, un bienestar que podemos causarnos o volcar en los demás. De hecho, os contaba hace un tiempo que viendo una corta exposición en la inauguración de un congreso sobre bioética de Diego, recién tenía el apellido, ya lo voy a recordar. Una de las máximas figuras relevantes de la bioética en España, hablaba precisamente de esto, que contrariamente a lo que pensamos, la ética tiene que ver mucho más con nuestras obligaciones en el campo comunitario que con nuestros derechos. Bien, ya recordaré para orientaros un poco mejor y que busquéis ese vídeo. Diego Gracia, allí lo recordé. Bien, vuelvo a mi texto. En estos dos próximos párrafos, que os voy a leer literalmente, que están extraídos de un libro que leí hace tiempo, que es Ética de la Compasión, de Joan Carles Melich, desarrolla dos ideas para mí meridianas sobre la ética compasiva. Y leo textualmente. Vivir éticamente es estar expuesto y atreverse a responder al otro, en esa situación que no es ni pública ni privada, sino íntima.
una situación de dos, una situación dual, que no es ni singular ni plural, y darse cuenta de que no se tienen respuestas predadas. Y a pesar de todo esto, responder sin dar una respuesta única ni definitiva. Una ética de la compasión se concibe como la forma en que los seres humanos, en cada momento de nuestra vida, tenemos que habérnosla con el mundo y con el otro. La forma de responder de él y ante él. La ética es la respuesta que le damos al otro, que nos sale al encuentro, es un trato con el otro, con el que cohabito un mundo, sea o no como yo. Sea o no sea humano, esté presente o esté ausente. La ética es la forma de cada ser humano, es la forma que cada ser humano tiene de encarar la demanda del otro en un espacio íntimo, de responder singular e ineludiblemente de él y ante él. Aquí cierro la cita. Entonces, también recordando cuáles son las indicaciones en el momento de disolución en la práctica de Chenrezig, que recordemos que el momento previo es cuando estamos recitando el mantra, sabiendo que las 6 sílabas reúnen a las 6 paramitas, a las 6 virtudes trascendentales, que están presentes, la liberación de 6 emociones conflictivas, que están presentes los 6 Dhyani-Buddhas, todas las cualidades que tiene la recitación del mantra, y que durante la recitación del mantra estamos prolongando ese logro, pequeño o mayor, que ha ido desplegando todas las etapas previas de la práctica. Y luego en la disolución, en ese momento en el que uno visualiza de manera indiferenciada, que uno ya se siente indiferenciado de Chenrezig, y luego el mismo texto lo dice y lo vuelve luego a repetir, y nuestros maestros nos lo recuerdan de manera constante, que en la post-meditación pues hagamos ese valiente esfuerzo de ver a los demás no solo en lo cotidiano, en las maneras formales en que nos relacionamos, sino estar presente en sus aspectos más trascendentales. Que puedo estar en el autobús y encontrar que el autobús está, un Chenrezig está conduciendo, cientos de Chenrezig, bueno, cientos en un autobús, no, todos los pasajeros son Chenrezig, cuando entro a un sitio, verles como Chenrezig, utilizar esta idea de forma, vacuidad, vacuidad, forma. Es lo que de manera constante el trabajo con el Jidam va propugnando, cómo trabajar con la forma y el nombre, y no limitarnos a una forma y a un nombre en particular, sino tener ese punto de apoyo y esa ejercitación para que en los momentos posteriores a la meditación todos los sonidos nos podamos conectar con esa verdad absoluta, que es el sonido y vacuidad, que nos reverbere como si fuera la cualidad del mantra. Y no solo que nos diga Om Mani Padme Hum, sino que nos esté recordando el regocijo, la paciencia, la diligencia, la disponibilidad para estar hacia nosotros y hacia los demás. Observándonos adecuadamente vemos que hay algo más aparte de la mirada habitual que dejamos caer sobre nosotros mismos que nos impide estar relajados. Y no hablo solo de la relajación física, hablo de la relajación emocional. La no agresión está a nuestro alrededor. Está a nuestro alrededor cuando hay comprensión de la bondad que emana de un estado básicamente despierto. Y esto es lo que propugna la práctica de Chenrezig, la práctica de la compasión en sus distintas modalidades. Un aspecto auténtico de nosotros que es expresión de bondad y que debe ser reconocido, cultivado. Ese es el aspecto que nos permite sentirnos sanos, equilibrados y en una relación de honesta y leal amistad con nosotros mismos. El punto de partida puede ser este, donde estamos ahora, aprender a valorar nuestra vida y sus posibilidades. Vamos a recordar de los 4 recordatorios el primero, la preciosa existencia humana. El segundo, a la impermanencia y la muerte. El tercero, la ley de causa y efecto. El cuarto, las repeticiones cíclicas de los estados de sufrimiento. El crecimiento personal y comunitario se basa en una fortaleza interior y en descubrir en nosotros la capacidad de extendernos hacia una dimensión más amplia y profunda de los seres humanos, aboliendo esa suerte de autoaislamiento impuesto por el miedo y la esperanza.
La verdadera comunicación debe superar las autodefensas habituales y suprimir las estrategias preventivas, si no, nuestra comunicación queda interrumpida. Decía que el punto de partida puede ser este, donde estamos, ser conscientes de cómo estamos, de dónde estamos, de cómo nos relacionamos con lo que nos está sucediendo. Aprender a valorar nuestra vida y nuestras posibilidades. Y tenemos el material con el que podemos trabajar. El presente, somos conscientes de nosotros mismos, la certeza del cambio permanente, con lo cual también todas nuestras aristas difíciles no van a mantenerse, a no ser que nosotros nos esforcemos por mantenerla. Podemos, como decía su santidad el Dalai Lama, fortalecer todos aquellos componentes que enriquecen la práctica de la compasión. Esta fortaleza interior a la que estaba haciendo alusión nos anima a brindarnos a los demás mediante 4 propiedades fundamentales, que son los 4 inconmensurables. Si recordamos la imagen de Chenrezig, 4 brazos: el amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. Estos 4 pensamientos inconmensurables, podríamos decir muy brevemente, el amor. El amor que comprende y afronta las demandas de la vida. La compasión, una compasión que es hábil y silenciosa en su presencia. La alegría, el regocijo por el bien y el acierto de los demás. Y la ecuanimidad, que es amor, alegría y compasión sin reservas ni preferencias. En el budismo Mahayana se define a la naturaleza absoluta de la mente, que está constituida por estos 4 pensamientos. De hecho, cuando desde viendo el pensamiento de Atisha, cuando habla de la verdad relativa y de la verdad absoluta, nombrará a los 4 pensamientos inconmensurables como la verdad absoluta y como el aspecto absoluto, Dharmakaya incluso si se quiere, y a las 6 paramitas como el aspecto relativo. Y más allá de definiciones más complejas como Dharmakaya, etcétera, etcétera, pues podríamos recordar cada mañana que estamos constituidos por los 4 pensamientos ilimitados: el amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. En aquella frase que os invitaba, aunque más no sea por la mañana, decirnos: ¿pueda hoy mi mente mostrarse amable? Recordar estos 4 pensamientos inconmensurables y apoyarnos durante el día recordando las 6 paramitas. Y lo podemos hacer mientras nos vamos recitando íntimamente para nosotros mismos el mantra de Chenrezig. Decía que en el budismo Mahayana se define la naturaleza absoluta de la mente constituida por estos 4 pensamientos y su aspecto relativo como la capacidad de expresarse en las 6 paramitas, estas virtudes trascendentales que están impregnadas de la sabiduría no dual. Las paramitas, vamos a recordarlas: generosidad, ética, paciencia, diligencia, meditación y sabiduría. Finalizando ya, nuestra vida podemos entender que es una actitud ante los 4 pensamientos inconmensurables y las 6 paramitas. El concepto sobre nosotros mismos está profundamente condicionado por nuestra relación entre lo absoluto y lo relativo. Lo absoluto y lo relativo. Y aquí voy a compartir lo que en un encuentro personal ya hace muchos años con Khandro Rinpoche, en el contexto de una conversación, decía, y me daba esta instrucción, tanto para las enseñanzas como para lo personal. No descuide lo relativo, que a veces el budismo vajrayana o algunos aspectos del Mahayana tan ocupados con lo absoluto suelen descuidar lo relativo. Voy a acabar este encuentro leyendo un pequeño también párrafo de Etty Hillesum. Ella fue, voy a recordar aquí, desde agosto de 1942 hasta finales de septiembre de 1943, Etty Hillesum se ofreció como voluntaria para trabajar como asistente y enfermera en el campo de concentración de Westerbork, como enviada del Consejo. Gracias a un permiso especial de viaje pudo volver una docena de veces a Ámsterdam. Actuó como correo de la resistencia y llevaba consigo cartas y mensajes de los prisioneros, además de recoger medicinas para llevar al campo.
Se siente solidaria con la persecución sufrida por los demás judíos y comienza un camino de interiorización que expresa con profundidad en su diario. Y de allí está sacado este párrafo con el que termino esta breve charla. El amor por el prójimo es como una oración elemental que te ayuda a vivir. El amor por el prójimo es como una oración elemental que te ayuda a vivir. Si podemos partir de esta base, nuestro crecimiento será fuerte, pero si no es así y la base no es sólida, entonces nuestro proceso de crecimiento tampoco lo será. Esta práctica es un entrenamiento mental, ahora lo estoy agregando yo, y tenemos esta motivación de poner bajo control la mente e intentar utilizarla de forma positiva a través de la ética y la compasión. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a la práctica abreviada. Me siento obligado a citar de dónde es esto que he compartido. No, con cierto pudor, porque este es un artículo que se publicó en la revista Buddhist Door, en su versión en castellano, hace ya varios tiempo, un par de años. Buddhist Door es una revista que se edita en Hong Kong y en la versión en castellano suelo colaborar. Y lo nombro no por otro motivo más que por ser honesto y citar la fuente de donde la he recuperado para esta charla. Muy bien, pues vamos a hacer la práctica abreviada ahora.